A días de la evaluación final de las instituciones educativas, el futuro es incierto para numerosos alumnos. En este contexto se desarrolla el conflicto del magisterio por el salario básico profesional de los docentes que el gobierno no destraba aduciendo problemas presupuestarios. Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. ¿Cómo le va, don Benjamín Livieres? ¿Cómo está? Muy bien, con muchos festejos en la toldería. Es un Sí, día señor. especial para nosotros los aborígenes. Exactamente. Saludos a todos ellos. Exactamente. Felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Todavía se puede, ¿eh? Vamos al Sí. reconocimiento de campo, ¿sí? Sí, por favor. Docentes continúan con el paro total de actividades a raíz de la falta de acuerdo para el reajuste salarial. El Ejecutivo, a través de Hacienda y el MEC, primero propuso un aumento del 8% y ante la fuerte presión de los educadores, decidió elevar al 11% como última propuesta. Sin embargo, ese planteamiento sigue siendo rechazado por los gremios. Mientras el MEC y los gremios docentes no retroceden ni un milímetro en sus posturas, una vez más, los grandes perjudicados son los más del millón de alumnos que se encuentran afectados, perdiendo irremediablemente otro año escolar más. Las agendas son irremediablemente arrolladoras siempre, más todavía cuando son urgentes. Y en este contexto del tema educativo se instaló con mucha fuerza el debate sobre el aumento, pero obviamente ahí no acaba el problema educativo, tampoco acaba el problema docente y por eso quisimos otear un poco en ese horizonte hoy, Benjamín. Esta es una demostración inequívoca de que cuando se está mal se puede estar peor. Sí, tal ¿verdad? cual, tal cual. Hace 2 años arrancó una situación muy delicada que afectó a todo el país y en particular a la educación. Se perdió un año y ahora estamos en un segundo año que concluye de manera muy complicada. Para hablar de esto, le invitamos y accedió muy amablemente de su parte, con mucha amabilidad, una ex ministra, pero esta es su ficha técnica. Marta Lafuente, psicóloga, asesora y consultora en educación. Experta en formulación, diseño, gestión, seguimiento y evaluación de políticas de calidad educativa. Fue ministra de Educación y Cultura. Señora Marta Lafuente, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por su tiempo hoy. Muy buenas noches para la teleaudiencia, don Benjamín, don Augusto. Estamos aquí para debatir una de las agendas más importantes para la humanidad y por supuesto para nosotros los paraguayos. Es verdad, gracias por estar con nosotros esta noche y es un tema que siendo de tanta relevancia, sin embargo, no es tratado con la debida importancia que se merece, con la seriedad que se merece. Y estamos llegando a fin de año en una situación de conflicto que pone, no sé si en riesgo, porque el riesgo no depende solamente de esto, pero que también agrava un tanto más la situación y los chicos corren el peligro de perder un segundo año. ¿Cómo ve una persona que conoce mucho de este tema, que estuvo al frente del Ministerio de Educación, Marta? Bueno, para poner en contexto mundial y sobre todo regional, nunca antes el mundo cerró tanto tiempo sus escuelas. Ese es un hecho nuevo, por tanto se abre todo un capítulo también muy desafiante para la gestión, las nuevas políticas públicas y sobre todo para la comprensión de los problemas y la priorización de ellos. América Latina ha sido la región con más tiempo de clases suspendida y bueno, viniendo ya a nuestra realidad, creo que Paraguay es el primer país que está estrenando una huelga en plena pandemia, si bien técnicamente yo no he escuchado la declaración de huelga como tal. Es un conflicto
de alta intensidad por una reivindicación específica. Sin embargo, yo no sé cuál es el marco político y jurídico en el que se está desenvolviendo este conflicto, porque la declaración de huelga, por supuesto, es un derecho, pero a la vez hay una legislación que hay que decir que Paraguay es el único país de la región que tiene en el Estatuto del Educador la condición de la educación como un servicio imprescindible. ¿Qué significa eso? Que ante una situación de conflicto de derechos, como es el caso, los docentes tienen derecho a la huelga y los estudiantes tienen derecho a los estudios. Entonces, para salvaguardar esa convivencia o conflicto de derechos, Paraguay en su legislación tiene esa norma, sin embargo es letra muerta. Entonces, los niños en este momento, junto con la pandemia, suman esta ausencia de relación con el conocimiento, principalmente en las escuelas oficiales, y cuando uno dice principalmente en las escuelas oficiales, estamos hablando del 80% de la matrícula nacional. Entonces, es un conflicto de alta intensidad cuya resolución aparentemente se encamina hacia el Congreso, ya que el Poder Ejecutivo planteó un 11%. Estuve indagando qué significa eso en términos de números y puedo no ser muy precisa. El 11% en este momento significa que con eso se alcanzarían los 3 millones de guaraníes por turno, y para quienes tienen horas cátedras en el tercer ciclo, la secundaria y más o menos el promedio del rubro alcanzaría, si tiene turno completo, como 7 millones de guaraníes. Entonces parece ser que el impasse que se mantiene es a causa de que este aumento no alcanza el 16%, y ese diferencial entre 11 y 16 afectaría lo que es el índice inflacionario. Entonces, ese es el punto del conflicto puntual. Estaba nomás recordando el detalle, Benjamín, para que te des cuenta de la importancia que le da este Estado al tema de la educación, que Marta Lafuente fue la última técnica que estuvo a cargo del Ministerio de Educación en la última década. Claro, te iba a decir, la última medio la única. Y la única, sí, la última y la única en una década, imagínate. O sea, no hubo otro técnico acá, otro experto en educación a cargo de la educación. O sea, en fin. Bueno, arrancamos con PETA. No, claro. Quiero ir a un tema estructural, sin perjuicio de volver con este tema de actualidad que es vital en este momento, pero como dejó instalado el punto en la parte inicial, ¿qué se sabe a esta altura sobre la incidencia que ya va a tener y que es irreversible en materia de secuelas estos casi 2 años de relativa pausa en la actividad académica presencial? Bueno, hay que, mirando exclusivamente la asistencia escolar, yo formo parte de un equipo internacional que se llama Preguntas Siglo XXI, en el cual estamos analizando un hecho que está pasando desapercibido en general, y es la cantidad de niñas, niños y jóvenes que se han desconectado de la escuela o la escuela les ha expulsado. Es decir, al pasar a la modalidad híbrida o virtual o cualquiera de esas mezclas que se ha hecho, o de esos intentos, en Paraguay, según la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, calcula que más de 134.000 niñas y niños no estuvieron en la escuela, no asistieron a ningún servicio educativo en el año 2020. No tengo los datos del 2021. Entonces, ese es un primer efecto
Es decir, que la tasa de desconexión corresponde a casi toda una nueva generación, porque en general el número de niños que inicia el preescolar o el primer grado cada año está alrededor de 100.000 niños. Entonces es una cohorte entera que estimativamente está fuera de la escuela. Después está el otro grupo que por razones socioeconómicas ya no vuelve o no piensa volver al sistema escolar porque ya empezó la changa, el trabajo informal, bueno, la modalidad que haya alcanzado, y ese número no lo tenemos, pero en el mundo, en América Latina y por supuesto en Paraguay también se encuentra eso. Y el tercer grupo, que sería el grupo de estudiantes que intentó llevar la experiencia por estas modalidades que se dieron. En realidad el Ministerio de Educación en Paraguay apostó por una modalidad de plataforma y los docentes tuvieron que arreglarse con WhatsApp. Es decir, la vía didáctica quiso ser la nube o las nuevas tecnologías, y por supuesto la realidad de Paraguay no es esa. Sabemos que una de las brechas, junto con la socioeconómica, la brecha del acceso a las nuevas tecnologías y sobre todo a la conectividad, bueno, en cálculos muy rápidos significaba 400, 500 mil guaraníes mensuales más para cada familia en plena pandemia el tener el paquete de datos, imagínense. Entonces, significa una intensificación de la falta de oportunidades de aprendizaje, y para otros directamente es haberse salido de la escuela. Es como volver al siglo XVIII, sí. Es decir, no había escuela, ¿verdad? En pleno siglo XXI, entonces no se puede homogeneizar el problema. Entonces, hay métricas catastróficas, hay otras posturas más resilientes, en el sentido de que lo que hay que hacer es no proyectar esas métricas catastróficas, sino hacerse cargo en la gestión y en las políticas públicas de encontrar las vías de recuperación de este proceso. Y obviamente hay una conclusión central. Cuando ya todo el mundo condenaba las escuelas, había sido que las escuelas son importantes. ¿Cuál escuela? No es la que tenemos. Obviamente es otra, y en muchas experiencias en Paraguay se está generando eso, pero son pequeños nichos de pequeños proyectos, pequeñas comunidades, grandes esfuerzos de pedagogas, pedagogos, directivos, familias que se pusieron a remar y a buscar salida, no se rindieron nunca, pero como sistema educativo, sin duda, acá hay que repensar absolutamente todo, y hay una variedad de agendas simultáneas que hay que emprender. Por tanto, me parece muy interesante este enfoque, desde donde ustedes están preguntando, en donde el conflicto es un aspecto, pero esa es una parte de la historia. Solucionado el conflicto no quiere decir que volvemos a la vieja normalidad, y esa vieja normalidad en realidad hace rato teníamos que cambiar. Claro. Sí mismo. Y en economía se usa a veces para definir cómo va a ser esta área, cómo se va a comportar, qué va a representar lo que sucedió en estos 5 años, del 2018 al 2023, se usa el concepto de un quinquenio perdido, en términos económicos. Lo que deje finalmente la pandemia, que todavía no sabemos muy bien cómo va a cerrar, pero a partir de estos 2 años de experiencia, ¿cómo se puede cuantificar qué tanto se perdió? Es difícil, pero ¿cuáles son estas métricas catastróficas a las que hacer referencia? Y sobre todo, ¿qué vías de recuperación se empiezan a dibujar, si es que se dibujan realmente? Porque siempre llegamos al punto de que es un tema súper complejo, es un tema que necesita abordarse de esta manera con las personas que entienden de la materia, pero
después a nivel del ministerio se observan pocas iniciativas al respecto, Marta. Bueno, claramente es una pérdida del desarrollo humano. Con la métrica que se tome, el índice de desarrollo humano sin duda va a bajar. Y es un asunto también, es decir, eso en forma general, integral. Pero por otra parte, hay niñas, niños y comunidades que están frente al hambre. Por tanto, las políticas de protección social, las políticas de nutrición, fomento del trabajo para esos grupos familiares que se encuentran en extrema pobreza, en pobreza, con padres y madres sin ingresos, sin duda ahí hay un tema que no es solamente educación, sino es un asunto de poder cenar para amanecer vivos. Es decir, esas políticas que hacen que la gente pueda, tener el sustento seguro. Tenemos grupos de niñas y jóvenes en esa situación. Entonces, pérdida de desarrollo humano, riesgo de efectos adversos en el desarrollo, porque sabemos que a lo largo de la vida hay etapas más importantes en el efecto que genera, por ejemplo, la buena nutrición, el buen descanso, el acceso a la salud, y eso corresponde a la educación escolar básica. Y siendo nuestra matrícula una matrícula con 40-50% de niños en condiciones de pobreza, producto de la gran desigualdad que tenemos, sin duda ahí hay un paquete de políticas sociales muy relevante, paquete de políticas laborales y sin duda un plan emergencial de hacer que los niños y niñas y jóvenes vuelvan a un sistema educativo que les permita reiniciar su proceso de desarrollo a partir del aprendizaje de la ciencia y sobre todo el contacto con el conocimiento. Nosotros no somos un país que tenemos muchas oportunidades de formación, entonces no tenemos espacios no formales donde niñas, niños y jóvenes puedan compensar esa formación. Por tanto, la extrema dependencia de niñas y niños para aprender matemática, eso prácticamente está en la escuela. Claro. Y la segmentación que se produce en nuestra sociedad se está ahondando porque el segmento social que asiste a la educación de gestión privada, bueno, está avanzando y inclusive con cambios importantes, cambios positivos. Por supuesto, todos han sido afectados, pero ellos la están remando de otra manera muy distinta a la educación oficial. Ahondando la brecha, ¿no? Quería... La brecha, hay como brecha en calidad de vida y brecha en la relación con el conocimiento y en la era del conocimiento. Es decir, ¿cuál es el capital principal de un país? Ya no es la tierra, ya no es la infraestructura, es el conocimiento y las competencias que adquieren la gente en un país. Ese es el diferencial entre un país y otro. Así mismo. ¿Qué evaluación haces en relación a... había un consenso en relación a lo deficitaria que fue la gestión anterior del presente periodo de gobierno y asume una nueva gestión que está vigente ahora? ¿Viste cambios al respecto de lo deficitario que se cuestionaba? ¿Viste esfuerzos que pueden ser valorados como positivos o continúa inercial? Veo que han reposicionado o han devuelto a algunos técnicos algunos puestos importantes. Por tanto, han vuelto personas que tienen conocimiento, experiencia y liderazgo en algunas líneas estratégicas que tiene que llevar adelante el Ministerio de Educación.
veo a un ministro con muchas habilidades en su relacionamiento con los demás, amable, política de puertas abiertas. Sin embargo, a su vez veo una gestión que evita a todo precio y a todo costo el conflicto. Y en educación pública y en gestión política, cuando no hay conflicto, quiere decir que estamos llevando una agenda más bien contemporizadora para que no cambie mucho, y no creo que ese sea el mejor estado que necesitamos nosotros en cuanto a gestión pública. Qué gran punto. No acuso a ninguna persona, pero veo la actitud más bien de bajar los conflictos y mantenerles a todos más o menos tranquilos, excepto con esta situación de los docentes, que vi un ministro de Educación que envió la responsabilidad al Ministerio de Hacienda. Así mismo. Entonces, a estas alturas, el presidente de la República, el ministro de Educación, el ministro de Hacienda, bueno, me pregunto si son todos del mismo ejecutivo o no, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Gato pardismo se llamaba, ¿te acuerdas? Es importante, tenemos que volver, tenemos que continuar con este tema, pero a la vuelta de la pausa. Sí, ya volvemos, ¿sí? Ya volvemos. Seguimos con nuestra invitada de hoy, la ex ministra de Educación, Marta Lafuente. Decías antes de la pausa, Marta, veo que no se quieren asumir determinados conflictos que son importantísimos de asumirlos para poder encarar las tareas, las reformas, los cambios que son necesarios en el área de la educación. Pero ¿cuáles son esos conflictos que elude el Ministerio de Educación? ¿Con quiénes? Vos estuviste en ese lugar, es una cuestión bastante compleja, pero ¿cuáles son los conflictos que habría que enfrentar asumiendo las consecuencias que se planteen al respecto? Cualquier acción de cambio significa afectar poderes o fácticos o instituidos, ¿verdad? Entonces, significa que en cuanto a este conflicto que estamos viendo, solamente un aspecto del conflicto en realidad, el punto central de este conflicto es la carrera docente. Es decir, la carrera docente que tiene que girar de una perspectiva que viene ya, es cierto, el estatuto docente es de este siglo, pero escrita y desarrollada probablemente en un momento de los más problemáticos de la gobernabilidad de esta era democrática, que fue durante el gobierno de González Macchi. En pleno gobierno de González Macchi, bueno, se escribió y se instituyó se promulgó este estatuto docente, y ese estatuto docente tiene un sesgo importantísimo, que es la carrera basada más bien en el paso del tiempo. Entonces, bueno, los docentes dicen, todavía no nos dan el salario básico profesional. Ok, es verdad, pero bueno, con este 11% aparentemente parte de ese salario básico profesional estaría asignado. Sin embargo, queda toda la discusión de el mecanismo de acceso a la carrera y empezar a apegar el desarrollo profesional del educador a las competencias didácticas y pedagógicas, cada vez con mayor competencia para hacer que los estudiantes aprendan. Entonces, el salario básico profesional es un aspecto apenas, pero en ese estatuto docente solo se plantean 100 horas anuales de capacitación. Yo no creo que con 100 horas anuales de capacitación uno aprenda a ser un docente. Hay todo un proyecto de carrera docente que quedó en el camino. Entonces, esa es la discusión central
Por otro lado, el tema de una transformación, una reforma, un cambio mucho más profundo del sistema educativo es absolutamente perentorio. Es cierto, la pandemia detuvo un montón de iniciativas, de esfuerzos, pero por otro lado no termina de constituirse la instancia rectora de la política educativa, como es el Consejo Nacional de Educación, por ejemplo. Entonces, sí. El Ministerio de Educación tiene este doble papel en Paraguay. Ustedes saben que es uno de los únicos países ya en el que el ministerio gestiona las escuelas y por otro lado es el ente rector de la educación. Entonces, no se puede hacer política pública en un país con tanta desigualdad, tantas brechas y tanta segmentación en medio de la gestión. Entonces, encargarse de la gestión de arreglar, reparar, por ejemplo, en un plan decenal, bueno, vamos a arreglar 10 asuntos en una lógica de plan decenal, pero ese no es todo el cambio que Paraguay necesita. Paraguay necesita al fin instalar una educación pública para todos y a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que demos el último suspiro. Eso necesita Paraguay y está perdiendo su bono demográfico. Entonces, apenas nos estamos haciendo cargo como país desde el Ministerio de Educación en llevar seguramente buenamente y con la mejor voluntad lo posible de la gestión. Pero entonces estamos ahondando los problemas y hay asuntos muy de fondo. Las escuelas paraguayas, buena parte de ellas no están permitiendo que la gente pueda desenvolverse con nuevas competencias, sino al contrario, está sumando brechas que contrarian el desarrollo que tienen que llevar. Entonces, la flecha en vez de ir para adelante, claro, se está estancando, está yendo para atrás. Entonces, es serio el problema que estamos viviendo. Un día de estos tendríamos que hablar sobre cuáles son los cambios que se tendrían que dar en el estatuto docente en forma puntual de cara al futuro, pero se nos fue el tiempo, lamentablemente, como siempre pasa cuando son temas apasionantes como la educación. Así que por ahora le agradecemos muchísimo y bueno, la expectativa por seguir hablando de este tema, ¿sí? Ojalá y que la agenda educativa sea una agenda permanente y no, como yo suelo afirmar, una agenda de paroxismo y un par de fotos dramáticas, claro, y pasamos la hoja a algo más entretenido nomás. Absolutamente coincidente. Sí, señora, así mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marta Lafuente. Buenas noches. Reitero una vez más, fue la última experta en educación que fue ministra de Educación en Paraguay. Pero no fue la única, en serio te digo. ¿La primera y única o hubo alguien? Sí, hubo... En la etapa democrática. Sí, hubo un par. Bueno, vamos a llevar de... Porque nos están sacando... Para no ser injustos. Sí, para no ser injusto. Bueno, estaba Blanca también, fue claro, ministra Blanca también. Velar, cierto. Sigamos hablando de este tema. La educación nos convoca a seguir hablando siempre, porque es un compromiso de todos los días, que va más allá de estos incidentes que son también muy importantes. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, que pasen bien, continúen ahí, ya llega Cuenta Final.